Saludos, a continuación un mini documental inspirado en la década de los 80 y los albores de la globalización de Honduras. La globalización es la tendencia de mercados y empresas a extenderse a nivel mundial. Los países primermundistas son los más beneficiados al tener alta influencia en el mercado. Entre 1980 y 1984, miles de opositores, según algunas versiones, la cifra no se sabe con exactitud, desaparecieron tras ser secuestrados, torturados y asesinados por los secuestradores de la muerte, conformados por efectivos del ejército y la policía hondureña bajo el mando del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez, un militar educado en Argentina durante la dictadura militar en los 60 y asesinado a principios de 1989. Factores internos de la crisis económica y política durante la década de 1980. Guerra salvadoreña por el pueblo. Surgimiento de las guerrillas. Consolidación de las guerrillas sandinistas contra Somoza. Represión militar y policial contra movimientos revolucionarios, las desigualdades sociales en Centroamérica, crisis económicas a causa de desastres naturales. En Honduras ocurren brotes revolucionarios, desarrollo de medidas políticas de control impuestos por Estados Unidos en Honduras, rompimiento de la MER común en la década de 1970, agonizando los problemas económicos en Centroamérica, generalidades de la época. La política exterior que ejercieron las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la década de 1980 en la región de Centroamérica, agravar la situación convirtiéndola en una zona de conveniencia de las potencias mundiales que bajo el marco de la Guerra Fría contribuyeron con la militarización de la región y agudización de las crisis sociales. Esta segunda mitad del siglo XX se le reconoce al mundo bipolar, división ideológica capitalista y socialista. En la década perdida de 1980 y 1990, en Honduras se podía escuchar un presidente, Dr. Suazo Córdoba, decir cosas como esta: a las ñángaras no les gusta mucho cuando me refiero a los militares como compañeros de arma, ya que soy el comandante de las Fuerzas Armadas. Crisis de Honduras. Economía estancada, incrementa la deuda externa, tensión en Centroamérica, muertes y raptos, violación de la soberanía nacional, guerrillas internas y en las fronteras. Conflicto de Centroamérica en la década de 1980. Es un fenómeno histórico de la región que se agudizó durante la década de 1980 debido a los procesos sociales y conflictos internos. Debe agregarse también la política exterior de las potencias hacia Centroamérica, que constituyó otro motivo de crisis social al promover el armamentismo y las tensiones entre los gobiernos del área. El derrocamiento en Nicaragua de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979 significó una alerta para el resto de los países del Istmo Centroamericano y para Estados Unidos fue una alarma de la Unión Soviética estaría promoviendo movimientos revolucionarios en la región y alentando la idea del socialismo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue el encargado de terminar con el régimen corrupto y represivo de Somoza y allegados este triunfo de Nicaragua motivó la creación de organizaciones político-militares en Centroamérica. Algunas organizaciones revolucionarias de la época son Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, organización que llevaba cerca de 30 años combatiendo dictaduras en Guatemala. Situación económica y globalización. La democratización en el país tuvo un ritmo lento debido al intervencionismo extranjero, a la presencia del poder militar en la toma de decisiones del Estado y aún la sociedad civil desorganizada y pasiva. El resultado de este conjunto de factores fue el deterioro económico de la población y profundización de la brecha de desigualdades y pobreza. Impacto de la aplicación de los PAEA. Los teóricos de la PAEA no consideraron los particulares del contexto histórico de América Latina y tampoco contemplaron el manejo de la burocracia estatal hacia la economía. Los PAEA han provocado tensiones sociales en varios países. Ese ha sido el efecto inmediato a su aplicación. Asimismo, estos programas cayeron espejismos de desarrollo.
Por su parte, la globalización en Honduras, los países no lograron integrar las dimensiones macroeconómicas y microeconómicas que le conformaban la dinámica de la economía hondureña. La razón de ellos es tendencia al parcialismo, entendiendo como la búsqueda de desarrollo y beneficio restringido con poca proyección social. La globalización es la tendencia económica mundial que inició en la década de 1970 y consiste en libre traslado de capital y mercancía y el estímulo de relaciones económicas con bajo arancel. Fuentes bibliográficas. Y al final tenemos dos conclusiones. La primera, la comunicación en la evolución de los procesos contemporáneos de desarrollo de la humanidad se transformó en la variable, el mecanismo y la herramienta emblemática y paradigmática de la globalización, en tanto dominante del espacio y el tiempo, en un doble alcance, en el de la integración y el de la perseveración de valores y cultura. A partir de las relaciones humanas y un doble significado, la comunicación física o material que se refiere al transporte y participa a la organización física de la sociedad, y la comunicación psíquica, verdadero agente de la propia organización social que comprende los símbolos y todos los dispositivos que permiten su conservación y su transformación. La segunda, el pensamiento moderno cartesiano e iluminista dominante en la primera mitad del siglo visualizó al mundo con una totalidad esencial ordenada y a los procesos de desarrollo de la sociedad. Desde mediados de los 80, la OMS y la UNICEF acordaron conjugar esfuerzos a favor de sus Estados miembros en materia de información, educación y comunicación.